viejos y que yo consideraba que como bibliotecaria, de pronto esos libros ya vamos a darle, no sé, yo dije, estos libros voy a analizarlos con él a ver qué podemos hacer. Y cada libro tenía un significado. Yo le decía no, pero si ese libro cuando yo estaba en quinto bachillerato, ese es en cuarto bachillerato, este es en la universidad libre, este es el otro. Entonces decidimos colocar esta biblioteca especial en una vitrina que tenemos con vidrio. Ahí están todos los libros que formaron parte de su formación intelectual en la Universidad Libre y en el colegio. Y entonces ahí está el ejemplar de los versos del capitán con todos los diseños que él le hizo a cada poema. ¡Qué maravilla! Sí, y también está el libro de Sartre que tú me regalaste y que él se lo apropió, porque eso era otra cosa que él tenía, que él se apropiaba de los libros. Entonces, por ejemplo, yo compré este libro, ¿verdad? Y cuando lo compré le dije, mi amor, este libro lo estoy comprando con mi dinero, es mío, y me gustaría tenerlo en la mesa de la sala, o sea que yo puedo llegar, yo lo veo, yo lo disfruto. Lentamente él iba tomando los libros y tomando posesión de ellos. Entonces, yo, bueno, entonces así pasaba. Él oía, por ejemplo, alguien me decía, recientemente escuchó que alguien me iba a regalar unas películas que yo iba a donar a una universidad para construir como una especie de filmoteca ya. Entonces él me dijo, ¿será que yo puedo ver esas películas antes para ver si de pronto hay algo que yo pueda tener? Yo decía, no más. Pero sí, él tenía una pasión tan grande por los libros, por las películas, sobre todo por el libro como objeto. Y por eso esta colección tan grande que nosotros tenemos. También tiene muchos diccionarios y quería mostrarles, porque tal vez esa parte no la conocen ustedes de él. Él tenía muchos diccionarios y muchas gramáticas. Por ejemplo, esta es la diccionario y gramática chibcha. Tiene la Páez, tiene quechua, nahual. Hay una colección muy completa de diccionarios de lenguas indígenas, que uno de los proyectos que tengo es poder crear crear una biblioteca que sea accesible al público con todos esos diccionarios y con todos los libros etnográficos. Este libro de Voltaire es el que tenía en la clínica, el que él quiso tener allá en la clínica, y entonces el director de trasplantes, el doctor Servos, es griego, y con él tenía muchas charlas de filosofía con él. Y cuando estaba yo preparándome para esta presentación, o digamos para este encuentro, este libro se cayó de la biblioteca. Entonces yo dije, Camilo José Cela, cachondeos, escarceos y otros meneos. Entonces, sí, están todos los vocabularios, la gramática de todas las palabras que usaba Camilo José Cela, y esa era otra parte de la personalidad de Nelson, que él usaba muchas palabras que en mi concepto a veces me parecían un poco vulgares, porque él consideraba que eran, él me las mostraba, me decía, esa es una palabra completamente precisa, sí. Entonces, por ejemplo, desvirgar, encabronar, enchulado, enchulamiento, encoñado, encoñarte. Entonces, este libro se me apareció. Entonces, yo creo que es importante porque esa es una parte de su personalidad que todos ustedes disfrutaron, porque él tenía esos apuntes. No le diga nada. A ver si podemos escuchar a Isaías, que está en línea. Isaías, bienvenido. ¿Cuál es esto? Acá está Isaías. Ahí está. ¿Aló?
Buenas, Isaías, bienvenido desde Bogotá, Isaías Peña Gutiérrez. Lo escuchamos, no lo vemos, pero lo escuchamos perfectamente. ¿Sí se escucha? Perfectamente, sí. Ya, es que he estado bregando un poco con la pantalla para poder que me vean también, sí. Pero bueno, parece que no sé si más adelante lo logre. Estoy trabajando La cámara está abajo, no sé por qué se le ha dificultado a tantas personas se hunde y ya, pero tiene que estar activada en el dispositivo que estén usando. De todas maneras, le estamos tomando el pulso, Isaías, ya apareció. Ahí lo vemos. Sí. Ahora sí. Bienvenidos. Ahí está. Bueno, mil gracias por la paciencia. Encantado de escucharlos a todos, de volver a... mi memoria es muy... yo tengo como dos memorias. Tengo una memoria como de sensaciones y a veces dudo de ellas. Yo, por ejemplo, creo que a Lucho, que a Luis lo conozco y que hemos hablado muchas veces, pero creo que es mentira mía. Pero sé que somos amigos y lo mismo con Martica que me comunicó, bueno, con tantas personas que estoy viendo en este grupo que creería, es que yo soy de la escuela también de Nelson, de esa escuela que es que tiene que ver como con todas las creencias aborígenes que creen como en otros mundos, ¿cierto? Es decir, todo eso que ya algunos han explicado. Bueno, yo tuve la fortuna de conocer hace muchos años, no sé, en eso, por ejemplo, seguramente Freda me podría ayudar. ¿Cuándo fue la primera vez que estuve? Porque tal vez lo digo para que ustedes les dé envidia. Freda y Nelson nos invitaron a Miami hace muchos años. Yo no recuerdo en qué año sería, fue a comienzos de este siglo o a finales del 20. Diego estaba pequeño, Diego era un niño, sí. Diego estaba chiquitín, yo creo que Diego tenía 4 años por ahí o 5 años. Y sí, Isaías, usted estuvo en 2 ocasiones en la casa, la primera con su esposa, con Betty, y después con su hija, con Tamara. Exacto, bueno. Y recuerdo mucho, alguna vez que nos reunimos con Nelson, y también no tengo la memoria exacta. Recuerdo que nos reunimos en la sala donde él tenía ese extraordinario equipo de sonido. Él siempre, una de sus virtudes, pero digo, yo creo que él no hubiera podido vivir sin eso, era el equipo de sonido. Tener un excelente equipo de sonido para poder escuchar la música, como lo ha dicho Freda. Sí, hay alguien que tiene el micrófono. Es algún micrófono que está abierto. Sí, se nos está metiendo un ruido. Pero no sabemos el de quién. Bueno, ya, creo que ya lo acabó. Sí, tal vez el de Sonia. Yo creo que el de Sonia está abierto. Continuemos. Bueno, y entonces nos pusimos a hablar. A mí me ha gustado mucho la música clásica también, pero hablar de música clásica con Nelson era una delicia, aunque sentía uno el temor de no poder responder a todo lo que él sabía de música. Tal vez lo que, y se lo alcancé a comentar a Freda,
hace unos meses, algunos meses, pudimos hablar por teléfono. Hacía mucho tiempo que quería hacerlo y pude hablar con Nelson. Y volvimos a la propuesta mía y propuesta de él, de que así como nos habíamos reunido en aquella ocasión, no recuerdo si fue la vez que estuve con Tamara o con Betty, y en que nos reunimos, yo he pensado que es como una eternidad el día que estuvimos reunidos en la sala los dos y hablando y pensaba, nos tomábamos un vino que él se había inventado, y que yo pienso que es un vino que solamente existió ese día, porque él nunca me quiso decir la marca, de qué clase, era una especie de elixir que permitía hablar de música, de literatura, de filosofía, etcétera. Hay una cosa que habría que reivindicar, que ustedes lo han dicho y que ese día lo hablamos con él, en esa hora eterna que se alargó y que nunca supe cuándo comenzó ni cuándo terminó, y es que él era un hombre renacentista. Nelson sí. era el representante, y en eso nos unió siempre mucho ese sentido. Es una noción que se perdió, que se ha perdido, que es muy raro, es muy difícil encontrar una persona con la idea, el sentimiento, la noción del hombre renacentista. Ese hombre que sabe que solamente va a vivir unos años y que quiere acaparar todo, ¿cierto? Es como el Leonardo. Entonces, ese es el hombre que sabe de matemáticas, que sabe de filosofía, que sabe de enfermedades, que sabe de música, que sabe de literatura y que además lo ejecuta también. Es decir, no solamente es saberlo, sino con mucha humildad, es decir, sin esa arrogancia, porque el renacentista no es el erudito presuntuoso, ¿cierto? No, el renacentista es alguien que disfruta, que goza, sabiendo y teniendo muchos conocimientos acerca tanto de la ciencia como de las artes. Por eso era que habíamos quedado de volvernos a ver con él, y hace, no recuerdo, Freda, cuándo fue esa vez que hablamos por teléfono, que dijimos, bueno, tenemos que volvernos a reunir tan pronto pase la pandemia. Yo lo vi muy bien ese día. Me sorprendió porque pues, después de la cirugía que había tenido, pues, uno puede no esperar que una persona esté así. De ahí que cuando Martica me informa del deceso, pues yo no lo creía, ¿no? Si, esas cosas que uno, bueno, no cree y que uno pues piensa, como Luis lo dice también, vamos, uno continúa con esas personas. La mejor pervivencia de una persona es la memoria de los demás, es el continuar con los sentimientos que compartió, con las nociones, con el conocimiento que compartió con esa otra persona. Lo estamos haciendo nosotros ahora. Creo que hoy esto es continuar también la vida y el sentido de la existencia de Nelson. Me alegra haber escuchado también a otras personas que conozco. Alfredo sí no lo conocía, pero de él sí oí hablar varias veces también, y se nota también ese bagaje que tienen. Ya va a tocar hacer una reunión con los Mosquera para entender cuál es ese origen, toda la causa de ser de ellos, y que hizo que también se unieran tanto con Freda, ¿no? Pues que viene del arte también, que tiene que... Yo por fortuna también tuve la inmensa alegría de conocer la familia, el papá, la mamá, las hermanas de Freda, y entonces eso
hace que, pues, que uno se convierta como en una familia grande, ¿no? Que comparte todo. Gracias, Freda. Isaías Nelson disfrutaba tanto con sus segmentos de tomando el tono. Tomando el tono es que se llaman. ¿Cómo es el nombre exacto? Cogiendo el tono. Cogiendo el tono. Entonces él los ponía en alto, nosotros los escuchábamos juntos y eso era algo que Nelson, una característica de él era que él era muy generoso en la admiración que él sentía hacia los demás. Él no tenía esos egos que le impedían sentir admiración por lo que el otro hacía. Al contrario, siempre él celebraba los logros y las contribuciones culturales de los otros. Y ese segmento para él era supremamente importante. Entonces, durante esta pandemia y durante estos 10 meses que fueron el retorno de Nelson, y que como usted lo dice, Isaías, para mí fue algo mágico, porque cuando yo lo llevé al hospital el 29 de febrero, él estaba prácticamente que ya me habían dicho que él no iba a vivir. Eso fue lo que los doctores me dijeron a mí. Y entonces ver que él regresa, pero no regresa como yo lo llevé, sino que él regresa como si fuera el Nelson que tenía 30 años. Un Nelson de 30, 40 años, su voz, sus ideas, su carácter. Absolutamente todo. Fue algo milagroso. Y entonces él disfrutaba profundamente del programa suyo, que también nació a través de la pandemia, porque a través de la pandemia surgieron muchas nuevas cosas. Si no fuera por la pandemia, tal vez hoy no estaríamos reunidos virtualmente. Tal vez no nos hubiéramos encontrado. Tengo una persona que fue uno de esos amigos que él hizo durante este tiempo en Facebook. A ver si podemos conectarnos con Ousmarne. Ousmarne él vive en Costa de Marfil y es un estudiante de español. Ousmarne, ¿puedes compartir con nosotros tu testimonio, Nelson? Ousmarne, ¿me escuchas? Sí, no, se escucha, pero no. Él me ha escrito y me dice que está aquí en línea, que los está escuchando a todos ustedes. Pero tal vez tiene el micrófono apagado. Dile que está. Yo creo que lo escuché un momentito, pero ahora está en silencio otra vez. Yo creo que se le apagó el micrófono. Ousmarne. Mira, aquí está el micrófono de él apagado. ¿Dónde lo ven ustedes? Yo no lo veo. Es que hay que mirar las ventanitas y cada ventanita tiene el micrófono de cada uno y se puede ver si está prendido o apagado. Tal vez aquí está. Ousmarne, te escuchamos. Bueno, mientras él se comunica, quería agregar a todo lo que han estado diciendo. Cuando nosotros conocimos a Nelson, una de las pasiones de Nelson era el libro de los muertos de los egipcios. Y sabía exactamente todos los estadios después de la muerte. Y igualmente había seguido toda la cultura de los muertos del más allá, en todas las culturas precolombinas. De manera que él tenía una preparación muy veterana, una preparación profunda sobre los viajes que se hacen después de olvidarnos de todas las cosas de aquí terrenales. Nelson tenía un apasionamiento grandísimo por el mundo de los muertos y ahí hay toda una cultura de lo que nosotros somos, porque realmente la vida es esto que estamos viviendo en un rato va a ser memoria de cada uno de nosotros, y mañana
puede ser que lo leímos en Facebook o lo recordamos, es memoria. Lo que estamos viviendo es totalmente memoria. O sea, la realidad que vivimos cotidianamente es muy fugaz. Lo que vivimos es un sueño. La vida es un sueño, definitivamente no hay cómo agarrarla. Igual mañana no sabemos si esto lo soñamos o lo leímos o lo vimos en televisión. Y ese es el milagro de la vida, es que podamos capturar esos instantes y perpetuarlos. Y esos se perpetúan solamente en nuestro inconsciente. Y Nelson andaba en el inconsciente colectivo de la búsqueda del más allá desde siempre. O sea que él estaba preparado psicológica, mentalmente, para afrontar ese viaje con una gran fuerza. Recuerdo el homenaje que él le hizo cuando murió José Olimpo Álvarez. Él le hizo todo un ritual chipcha que espero que podamos ver en YouTube o algo. Yo creo que tengo una grabación de esa presentación en la biblioteca principal de Fort Lauderdale. Y como si fuera poco, escribió, cuando murió José, se adelantó y dijo: voy a escribir el obituario de Luis y la elegía y el obituario de Luis. Así que, Freda, por favor, búscalo porque él lo dejó escrito. Sí, nosotros tenemos que ahora escribir el de él. Bueno, sí. Tenemos aquí con nosotros también a Isaías, tenemos otro de los musiqueros aquí presente. Tenemos a Edgar Mosquera, el hermano mayor de Nelson. Y quería decirles que se escucha la conversación de alguna persona, pero no sé de quién es. ¿Ah? Tal vez Charito. Charito está repetida. Bueno, Edgar, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia, por las palabras tan... no sé cómo expresar los agradecimientos. Palabras tan emotivas acerca de Nelson. Como dijo Freda, yo soy el hermano mayor, que llevaba 2 años. Igualito, Nelson. Hicimos la primera comunión juntos, crecimos juntos, fuimos al seminario, fuimos a los mismos colegios y ya después en la universidad cogimos otro tipo de carreras. Pero Nelson para mí siempre fue una persona muy especial. Lo quise mucho y lo quiero mucho y creo que va a estar en el corazón de todos nosotros. Gracias. Gracias, Alfredo. Me parece mucho físicamente a Nelson. Nelson disfrutaba muchísimo las conversaciones con Edgar, porque Edgar comparte con él su pasión por la música clásica y otras pasiones. Entonces, él disfrutaba muchísimo las conversaciones con Edgar. Y en estos 10 meses tuvo con él muy interesantes. Jackie quiero preguntarle algo. Jackie quiere una pregunta. Charito está repetida en 2 cámaras. No importa. No sé qué decirte, creo que tengo una conexión interrumpida y una que se puede hablar. Madre, tienes el celular, el micrófono apagado. Tienes que apagar el micrófono porque se escucha en una de ellas. Hay que apagar al menos una de las 2 cámaras del micrófono. ¿Aló? Ya. Gracias. Jackie, ¿cuál es la pregunta? Quisiera saber si Edgar nos puede contar cómo inician en la música clásica, cómo inician el gusto por la música clásica, ¿a qué edad? Nelson fue el que empezó, digámoslo así. Él me invitaba al Teatro Colón de Bogotá a escuchar música clásica, escuchar conciertos, me acuerdo, los viernes por la noche. En esa época había un profesor de matemáticas muy conocido que era crítico de música, Otto de Grey. Y gracias a él, a los comentarios que él hacía y realmente
También. las enseñanzas de Nelson, comencé a apreciar también la música clásica como él. Eso fue, sí, que tendríamos unos 14, 15 años cuando comenzó. Sí, yo creo, Edgar, que para él fue muy importante haber asistido al seminario, porque en el seminario, en La Linda, el seminario que quedaba en La Linda, en Manizales, en ese seminario no solamente tenía acceso a la biblioteca de los sacerdotes, sino también a la colección de música clásica. Sí, entonces, creo que ahí también su papá, don Clemente era un personaje bastante especial porque la pasión por el cine empieza en Nelson es a través de don Clemente, porque don Clemente tenía cámara de esa de 8 milímetros y hay muchas películas que se conservan de esa época. Y yo misma vi la colección de música de don Clemente, que él tenía una colección de música variada, de la cual Nelson recordaba portadas y recordaba discos, porque él relacionaba los sucesos de su vida con la música y también a las personas. Él relacionaba a las personas con un tema musical, con una obra y también con una partitura o con un determinado tema musical. Entonces creo que ahí empieza desde niño, o sea, ya como dice Edgar, a los 14 años él empezó a escuchar ya obras de música clásica, a los 13, 14 años, sí, desde niño. Es que los dos iban a ser sacerdotes. Cuando hablan del seminario, ¿es que iban a ser sacerdotes? Los tres estudiaron en el seminario. Recolectos. De los padres agustinos recolectos, sí. Es igualito. Es igualito, Nelson. Qué horror. Es como tener a Nelson en pantalla, ¿verdad? Nelson, alguien mencionó que Nelson se apropió de un libro o algo así, que en cierta época le prestó. No es de extrañarse, a mí también. Yo compré una enciclopedia de música y él se quedó con ella. Por supuesto. Siempre la aprecié que se quedara con ella porque él aprecia mucho la música. Y él siempre tenía temas con libros. Por ejemplo, él tenía un tomo de un libro, ¿verdad? Entonces él me dijo que Luis y Marta tenían el resto de la colección. Entonces él insistía en que quería que Luis y Marta le vendieran la colección para él tenerla completa cuando él solo tenía un tomo. Entonces yo le dije, mi amor, pero ¿no sería como más lógico que tú fueras quien se lo dieras a ellos para que ellos tuvieran la colección completa? Él quería que ellos le vendieran a él la colección. Pero yo estuve de buenas porque yo logré que me regalara. Yo logré traerme a Colombia, que él mismo me lo dio. Se lo rogué. Del Che Guevara, con fotos inéditas de la vida del Che Guevara. Y bueno, yo me enamoré de este libro y me dijo entonces que yo se lo guardara. Entonces yo se lo voy a guardar aquí por siempre, eternamente. Qué hermoso. A ver, tenemos más personas aquí que han estado en Lucía González, no le dimos la palabra. Veo que aquí está Lolita Mesa, Osmarne. A ver quién más está aquí. Vemos a su mamá que nos está acompañando, Ligia Preciosa, bienvenida. Rochi nos acompañó en nuestras aventuras en Barnes & Noble en el grupo de lectura. Entonces, Rochi, me gustaría invitarte para que nos compartieras tus recuerdos de Nelson. Roberto quiere hablar. Roberto, bienvenido. Roberto nos acompañó en esas reuniones, eran el segundo jueves de cada mes y estuvimos reuniéndonos por 12 años. Así es. Bueno, yo podría resumir en 3 actos
cómo gocé a Nelson. La primera es cuando estuvimos en una reunión social y me contó que el matrimonio después tuvo la ocasión de viajar y viajaron con su esposa Freda a Perú y entonces recorrieron todo el Perú en un ómnibus hasta Cusco. Y ahí, él se bañó prácticamente de la civilización inca. Y también... Se escuchan mucho los micrófonos que están abiertos y es un poquito difícil escuchar. Entonces, si pudieran cerrar los micrófonos. Sonia, si pudieras cerrar tu micrófono, no lo tienes cerrado. Tal vez Patricia y Chenko tienen el micrófono abierto. Se escucha un micrófono. Sí, continúanos, Robert. Bueno, Luis y Marta, ¿tienen el micrófono abierto? Sí, a ver. No sé, ¿Se escucha algo? A ver, sigamos. Bueno, allí conocí todos los detalles. El viaje que me relató prácticamente fue de 1 hora, de todos los detalles que le agradaron visitar Perú. Ese fue el primer acto que yo conocí bien a Nelson. El segundo es cuando tuvimos la oportunidad de que nos visitara Fernando Sabater y estuvo Nelson dirigiendo esa presentación. La hizo tan bien que todos nos rendimos ante Nelson. Allí podríamos decir que la primera, que el viaje de Perú es la aventura. El Sabater fue la cristalización de la cultura de Nelson. La última es con relación al resbalón, que fue la última oportunidad que me contó, que se resbaló en la tina y que no podía salir, si no mal recuerdo, cerca de media hora, que no podía salir de la posición en que estaba, en la tina. Eso entre drama y un poco jocoso, me lo contó. Y la última es que cuando tuvimos una oportunidad en una reunión ahí contigo, Freda, primera vez que me educaron qué cosa quería decir cachaco en Colombia. Y yo no sabía cómo era la composición de cachaco, porque cachaco en Perú es un policía. Eso es un cachaco en Perú. Una persona uniformada, pero un guardia civil, no un general ni un coronel, un guardia civil. Pero allí fue Nelson el que me explicó que cachaco es camisa, chaleco y corbata. Oh, sí. Y eso es en síntesis cómo logré conocer bien a Nelson, lo diferente matices que él tenía. Gracias, Roberto. De verdad que esos años en el grupo de lectura, él era uno de los lectores más ávidos y más juiciosos del grupo. Y bueno, me gustaría escuchar a Charito, que fue precisamente el grupo muy breve un comentario acerca del círculo de lectura. Tu círculo de lectura recuerda que tuvo un hijo en Kendall. Ese hijo lo tuve yo durante 11 años y después siguió funcionando. Creo que es posible que aún funcione, pero eso ha sido un centro y un faro de cultura muy especial en el sur de la Florida. Y ha tenido otros hijos porque Claudia Lozano, que fue integrante del grupo por muchos años, ella ahora modera un grupo de lectura en una ciudad aquí en Florida donde ella se mudó. Ella tiene otro grupo y estaba inicialmente usando el mismo nombre, que era Círculo de Lectura en Español. Ahora se llama Amigos Club, creo que se llama así.
Entonces, sí ha tenido varios hijos el grupo de lectura en español, el círculo de lectura en español. A ver, Charito, cuéntanos. Bueno, yo he conocido a Nelson a través de Freda, porque esta pareja tenía un amor intenso. No puedo decir que le tuviera envidia para nada, al contrario, era un ejemplo. A Nelson lo conocí por lo que ella me contaba, que él decía, hacía como esposo, como padre, en el trabajo. O sea, era una cuestión de una confidencia entre amigas que me llevó a estimarlo y a respetar por completo su intelecto. En el grupo de lectura se acordarán los 12 años que estuvimos, creo, leyendo, como al final era la última persona que comentaba y nos daba unos puntos que me daba una risa. Decía, yo como no me he dado cuenta de lo que él está diciendo, claro, está clarísimo allí en el tema. Y nos daba unas conversaciones y unas cosas, y me ha parecido tan lindo hoy día ver a todos, ver a tu mami, Freda, presente, a tus hermanas, perdón, que no tienes hermanos. Bueno, tus hermanos son los hermanos de Nelson. Lindo conocerlos y ver que son tan hermosos como Nelson. Y ver a Roberto y Pat, bueno, me he olvidado de mucha gente, la memoria me está fallando. Y bueno, eso es todo, mucha emoción de tener de ser una amiga tuya, Freda, y poder disfrutar de todo lo que imparte y contempla tu propia vida y la de Nelson, ¿no? Gracias, Charito. Charito ha sido un apoyo inmenso y ahora estamos en una nueva aventura que es coordinando un grupo de lectura virtual en español. Entonces, mira, el hermano de Nelson es idéntico. Sí, esas lecturas. Me gustaría escuchar a Camilo Romero. Hola. Pues muy impresionado, la verdad, con toda esta comunidad que Nelson ha logrado reunir. Estoy totalmente impresionado y apasionado por todos los relatos que están contando. Yo soy sobrino de Nelson, sobrino de Freda. Estoy aquí con Cecilia, que es la mamá de Freda, para los que no la conocían. Bueno, yo de Nelson, la verdad, tengo los más gratos recuerdos desde un ámbito más familiar, de amistad. A ver, yo hablar con Nelson, yo creo que hablo por nombre de todos, de que hablar con Nelson era un reto. Hablar con Nelson era estar predispuesto a un sinnúmero de temas, un sinnúmero de cosas, a un sinnúmero de culturas, ambientes de los cuales seguro uno iba a conversar con él. Yo recuerdo mucho la última vez que lo vi, fue una avenida que él tuvo aquí en Colombia, pues lo vi presencialmente porque después estuvimos hablando mucho por Facebook en esta última época, pero él estuvo aquí en Colombia y recuerdo mucho lo divertido, me divertí muchísimo con él, recuerdo lo fascinado que estaba por los chistes de gallegos, le encantaban los chistes sobre gallegos, o sea, Nelson, vamos en carro sí, como cuando el gallego le digo al otro que vamos en carro y todo le sacaba chiste de gallegos, era una cosa impresionante como estaba en ese momento. Y yo quiero compartirles algo que pasó el día de su muerte, que fue muy espiritual para nosotros acá, con mi familia, con mi mamá y con mi hermana, porque sucede que algo que siempre caracterizó a Nelson era su amor por la cultura precolombina. Y nosotros, sin pensarlo, el día de su muerte, estábamos parados en las orillas de Guatavita. Y para mí Guatavita significaba mucho a Nelson, porque yo recuerdo que de chiquito, la vez que yo conocí la laguna de Guatavita, la conocí por él, porque él nos quiso llevar a todos allá, una vez que estuvo aquí con Freda y con Diego, y la conocí por él, y pues imagínense ese simbolismo de que no lo habíamos planeado, nadie pensó que ese sería el día de su muerte, pero el día de su muerte estábamos allá, donde él nos llevó, y yo debo decir que espiritualmente lo sentí allá, o sea, en el silencio de esas montañas, en la paz de esa laguna, en lo que representa culturalmente para la historia latinoamericana y precolombina, lo sentí muy presente allá. Eso sí es algo que quería compartirles de Nelson.
Ya. Hermoso. Qué hermosa anécdota y qué bien que pinta Nelson esa anécdota. Qué cosa tan maravillosa como Nelson es exactamente eso que acabas de describir, un tipo que se le aparece a uno en la laguna de Guatavita. Sí. Verita, ¿usted quiere compartir algún testimonio? Ana María también estaba aquí, pero no la veo, Ana María. Ella tenía unas palabras que quería compartir, pero ¿ustedes saben si Ana María todavía sigue conectada? No creo, no sé. No, es que está. Creo que no. No vemos. Ahí hay una persona. Verita, la escuchamos, Verita. No, tiene el micrófono apagado, Vera. Tu micrófono está apagado. Y Alfredo Mosquera quisiera hablar. Sí, entonces vamos a poner. Alfredo, ¿quieres hacer aportar? Sí. Por favor, Sí, en este momento, sí. ¿Qué nos quieres decir, Alfredo? Cuéntanos. Bueno, ahorita que estaban tocando el tema de la laguna de Guatavita, recuerdo tanto que con Freda y con Nelson yo fui el asistente de cámaras de Nelson. Nunca se me va a olvidar que compró un pectoral en el Museo del Cobre acá en Bogotá y compró unas prendas para ir a tomarse una toma en la laguna de Guatavita. Y recuerdo tanto que el poema que ella recitó era un poema en lengua indígena que decía lo siguiente: Surubo Goma Genra Ganan Cruz. Yo le preguntaba qué significaba eso y él me contestaba: subí a una montaña, allí había una cruz, me senté a llorar. Y me decía que era un poema que hacía apología precisamente a la llegada de los españoles y a la destrucción masiva que comenzaron a hacer precisamente de las diferentes culturas prehispánicas. El aporte histórico es más como el complemento, pero la locura con la que él, recuerdo tanto que se disfrazó y se apersonó de su personaje. El poema. Fue tanto que la toma la hicimos 3 veces y a la tercera vez me aprendí el poema. O sea, fue tanto la influencia que tuvo a mí de manera positiva que me aprendí el poema, y es un poema que al día de hoy todavía me acuerdo, todavía lo recito con muchas personas. Algunos me toman en serio, otros jocosamente dicen: oiga, maestro, usted sigue corrido del caspero. Pero bueno, es algo que quiero Alfredo, ese es el único poema muisca que se conoce, y él también lo rescató cuando hizo su primera exhibición aquí en Estados Unidos de esculturas en la ciudad de Lauderdale Lakes, en una galería en Lauderdale Lakes, y en el folleto de presentación está el poema en español y está el poema en chibcha o muisca. Me perdonan los entendidos porque a veces me confundo cuál es la cultura y cuál es la lengua, pero sí, Suruboloma, Nevinra, Canancru, Nigiagra. Subí a una loma o a una montaña, vi una cruz y me senté a llorar. Esta semana, después del día de la partida de Nelson, en la madrugada, habían pasado algunas horas después de que él había partido, y yo no podía conciliar el sueño. Entonces yo caí como que sentada, caí como en un sueño, pero tuve una visión muy nítida de estar sentada saliendo como de entre las ramas, y entonces cuando yo miro hacia arriba vi unas como palmas que tenían en las puntas unas flores amarillas, y más atrás las nubes blancas. Y entonces cuando miré hacia adelante vi que íbamos en una balsa, y la balsa se movía lentamente así como en un río. Yo vi el agua clara, pero no era agua de mar, era agua como de río, como de laguna. Y ahí en esa balsa, envuelto como en una manta, yo sentía que iba él. Entonces, cuando me desperté de esa visión,
yo pensé que no, tal vez no era la laguna de Guatavita porque no correspondía con los colores que yo recordaba. Estos eran unos colores como más ocres, amarillos, y esas flores como amarillas en las puntas. Y empecé a buscar sobre los asentamientos indígenas y muiscas y encontré la población de Huasca, que es el asentamiento más importante, y ahí en Huasca hay 3 lagunas que son las lagunas de Siecha. Y precisamente ahí una de las lagunas está rodeada de frailejones, que si ustedes saben son unas varas que tienen en las puntas unas flores amarillas. Entonces, sí, en Guatavita también las vimos, Fredita. En Guatavita también. También vieron los frailejones. Sí. Entonces, sí, fue una visión muy nítida de lo que era su paso hacia la eternidad, ¿no? Y inspirado en la cosmogonía muisca y en las creencias que él tenía acerca de lo que era el paso hacia el inframundo, que era, según los muiscas, cuando la persona fallece es conducida en una balsa de telarañas, construida de telas de araña. Entonces, fue muy significativo que Jackie y Camilo, ellos hubieran estado precisamente allá en la laguna de Guatavita el sábado 2 de enero a las 2:22 de la tarde cuando él partió. Sí. Y he hecho el compromiso de transportar la obra de Nelson, su obra pictórica y su obra escultórica inspirada en la cosmogonía muisca a la ciudad de Huasca, o a esa parte de Cundinamarca donde creo que es el lugar donde debe estar y que era su deseo, porque en octubre él tuvo una conversación con el doctor Servos, que era el director del equipo de trasplantes de Cleveland Clinic, y él le dijo que quería regresar a Colombia, que él quería viajar a Colombia y regresar a Colombia. Entonces, cuando terminó la conversación, yo le dije, mi amor, pero nosotros no tenemos planes ahora de ir, estamos en una pandemia, y él me dijo tajantemente que él quería regresar, vivo o muerto. Y entonces yo voy a hacer todo lo posible para poder hacer que su obra, especialmente la que es relacionada con la cultura muisca y chibcha, regrese a Colombia. ¿Quiénes me faltan? Algunas personas. Verita, ¿sí? Verita tiene el micrófono dañado, pero la vamos a llamar para hablar por el celular. Buena idea. Y Ana María tenía unas anécdotas muy lindas. Ana María tenía unas anécdotas muy lindas. ¿Será que ella se puede conectar? Hay una persona que está presente. Ya quedan con Verita. A ver, Osma, Verita. Habla. ¿Ya puedes hablar? Hola, ¿ya puedo hablar? Sí. ¿Ya me escuchan? ¿Se escucha o no? No, se escucha mal. Se escucha mal. Póntelo en la oreja. Póntelo en la oreja más cerca a ti. Verita, es que tú tienes que cerrar el micrófono el retorno de tu voz. Exacto. Hable normalmente, Vera. Hable normalmente, sí. Pero Verita, bájale el volumen a tu computadora. Bueno, la computadora sin volumen, perfecto. ¿El computador me escuchan? Sí. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, Fredita, yo lo que quiero expresar y lo que ha sido para mí más significativo es esa relación de amor que yo he visto desde que tenía 14 años entre mi hermana y Nelson. Creo que es la historia de amor más bella y real que yo he vivido, porque yo he visto, ellos crecieron
juntos, tenían los mismos sueños, los mismos ideales, y la compenetración que yo vi entre dos seres, amarse de esa manera, la verdad no la he visto muchas veces. Entonces, como una anécdota, recuerdo la primera vez que Fredita llevó a Nelson a la casa. Entonces yo vi a ese muchacho delgadito, jovencito, no sabía, yo dije, pues no pensé que esa relación fuera a durar tantos años, ¿no? Entonces empezamos y ellos me decían que iban a decirle a mi mamá que iban a ir conmigo que a las piedras de Tunja. Y entonces pues yo me prestaba para esto y finalmente se iban ellos dos solitos para las piedras de Tunja sin mí. Uy, nos estamos enterando. Sí, iban sin mí para las piedras de Tunja. Y cuando ganaron un premio, después del concurso de cabeza y cola, uno de los premios era que les dieron un viaje a Cartagena con todos los gastos pagos en un excelente hotel. Entonces, pues a ellos dos no los dejaban ir solos. Entonces me llevaron a mí como chaperona. Violinista. Yo me acuerdo que me llevaron a un sitio donde había música y Nelson me decía, tómate otro trago, Verita. Tómate otro traguito, Verita. Entonces, yo me acuerdo que llegamos a la habitación del hotel y ellos no hallaban la forma en ellos querían deshacerse de mí totalmente. Ahogarla. Entonces, pidieron una habitación de hotel que comunicaba la habitación donde dormíamos Freda y yo, comunicaba una puerta a la habitación donde dormía Nelson. Yo no sé si por los traguitos que me dieron o yo no sé por qué, pero yo caí profundamente dormida. Era una próxima muisca la que le dieron. La puerta se abrió, yo no sé nada más. Eso. Entonces, el amor de ellos, la complicidad, el entendimiento, la atención del uno por el otro, la entrega incondicional de ambos. Creo que ese amor vale la pena que se perpetúe en nosotros, en nuestra familia, como un ejemplo de lo que es realmente un matrimonio. Es un ejemplo real de lo que es un matrimonio. Entonces, Fredita, yo la felicito, qué amor tan bien compartido, qué amor tan pleno con ese hombre que también la amó a usted profundamente. Su diosa. Verita, y me parece lindo que usted mencione las piedras de Tunja, porque ese fue uno de los lugares que fue muy importante para Nelson. Él después regresó y hizo un video que yo creo que tal vez ustedes algunos conocen, que son son conocidas también como las piedras de Facatativá. Se llaman piedras de Tunja, pero en realidad están muy cerca, y él ya desde esa época él mostraba ese interés por esos lugares arqueológicos, porque esas piedras son muy, muy interesantes. Y él hizo un video muy hermoso con música y con muchísimas tomas, que fue casi simultáneo con el que él hizo de San Agustín, porque él también grabó casi, muchísimas horas en San Agustín, y también hizo un video sobre la cultura sanagustiniana, que eran los intereses de él desde esa época, ya tan joven, ya estaba interesado en las culturas precolombinas, y especialmente las piedras están muy relacionadas con los chipchas y con los muiscas, que era la cultura que él
que él rescataba, a pesar de que también estuvo interesado en los aztecas, en los incas, en los mayas, y también hizo varios trabajos pictóricos y escultóricos inspirados en esas culturas. Para él era muy importante rescatar la cultura muisca, y fue fundamental para él sus visitas a San Agustín, que hizo varios viajes a San Agustín. Bueno, yo creo que ya va llegando el momento de despedirnos. Osmarne, estás ahí porque él quería hablar, pero no lo he podido escuchar. Pero vamos, déjalo más. ¿Me escuchan? Sí, ahí escuchamos. Fredita. Yo quiero ver lo que Juan Pablo ha estado dibujando, que nos muestre algo. Con gusto, mira. Así empezó. Pero todo esto es lo que han venido diciendo ustedes, vean. Oye, pero qué rápido que escribe, páginas en páginas. Pero el escribidor está tremendo, Juan Pablo. Aquí vamos. ¿Quieren oír un poquito de lo que dice? A ver. Sonia, ¿saben cómo los quieres? Mi mamá y él se habían conocido en otras vidas. Siempre me reclamaba una enciclopedia de arte. Se le hizo una exposición en una de las galerías. Esa obra vale $50,000 para no venderlas. Cosas viejas para no botarlas. Estaremos reunidos. Chavito, moderadora, Jackie, agradecer que han sido la familia de Freda, Nelson, cultura, amaba y disfrutaba de participar en la cultura, cabeza y cola, conocimientos impresionantes. Bueno, ahí están todos sus testimonios. Increíble, increíble. Qué bonito. No te olvides de colocar en la relación de Freda y Nelson como pareja, que ha dicho Verita tan bien, lo has expresado, y me la estoy imaginando jovencita, tremenda. Lo más importante que yo he visto en esta relación es el tremendo respeto el uno por el otro. Cierto. O sea, el espacio de desarrollo intelectual de ella, el espacio de desarrollo intelectual de él, dos mundos que no se estaban peleando constantemente por dominar el uno al otro, sino que estaban en compañía, juntos caminando por el mundo. Y tienes toda la razón, como pareja y como amor, un ejemplo y una inspiración tremenda. Yo lo que quisiera preguntarle a Freda es si la puerta se abrió esta noche o no. Yo quiero saber si se encontraron en la fuentecita. Freda, tu micrófono está apagado. Freda, tu micrófono. No cruzamos, yo no crucé esa vez al cuarto de él, no. Pero hay una anécdota de ese viaje que es muy chistosa. Cuando Nelson se estaba bañando, Vera y yo sí entramos al cuarto de él. Yo no sé si ella se acuerda. Y entonces vimos unas gatitas muy extrañas al lado de la mesa de noche. Y nosotros dijimos, pero ¿qué gafas son estas tan raras? Nelson nunca me dijo que usara gafas. Y nosotras estábamos intrigadísimas. Y luego Nelson se burlaba mucho de nosotras porque eran unas gafas para nadar debajo del agua, pero nosotros no las conocíamos. ¿Ah? Freda, tú no has dicho la verdad. Tu hermana estaba profunda. Confiesa que cruzaste la puerta. No, ella no. Sí. No, la verdad es otra. La verdad es otra y estará por ahí en algún cuento erótico que yo escribí o que escribiré, pero no fue ahí. Yo no crucé esa puerta, no. No, porque yo estaba presente, no la cruzó. La verdad es todavía más loca. ¿Y en las piedras de Tunja qué pasó?
No. Ay, pero Dios mío, qué hombre tan indiscreto. No. Don Libardo no lo hubiera permitido. No, eso sí. Bueno, yo creo que hay alguien que haya faltado por hablar. Algunas personas vinieron, pero tuvieron que irse. ¿Alguien Fredita, una sola cosita que no se ha tocado acerca de Nelson. Yo recuerdo que cuando ustedes fueron a donde estabas hablando ahora, que él tomó muchísimos videos de las piedras o lo que hablaste ahorita. Yo me acuerdo que él me hizo una anécdota de eso y me decía, cuando tú vayas, tú que tienes como media unidad, así como yo, vas a oír que detrás de las piedras se sentían voces, se sentían que hablaban, se sentían en el puente de no sé qué, todas esas cosas, o sea que él tenía como media unidad, él estaba muy relacionado con el más allá, con muchísimas de esas cosas, o sea que su espíritu ya era bastante elevado. Sí, ellos grabaron, él hizo muchas grabaciones y después cuando llegamos a Bogotá, en una de las grabaciones que era lo que estaba contando,